Bienvenidos estudiantes a la clase 18 de la materia de física con el tema de electromagnetismo. Estudiaremos los efectos cuantitativos entre cuerpos cargados eléctricamente, comenzando con lo que es la carga eléctrica, que es una propiedad de los protones, los neutrones y los electrones, que son las partículas elementales de la materia, en este caso del átomo, donde el protón tiene una carga positiva con un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, donde se representa como E+. El neutrón tiene carga neutra o sin carga. El electrón tiene carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y se representa por E-. Entonces tenemos dos cargas, una positiva que es el protón y una negativa que es el electrón, y la magnitud física con que se mide la carga eléctrica pues es el coulomb, donde un coulomb equivale a 6 billones de electrones. Por lo tanto, la ley de Coulomb me dice que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por lo tanto, para que exista la ley de Coulomb, mínimo tienen que existir dos cargas. Bueno, de hecho, la ley de Coulomb siempre se da entre dos cargas nada más. Si tenemos otras cargas, pues hay que ir calculando esta ley de dos en dos. Por lo tanto, la ley me dice que fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado, donde las cargas se miden en coulombs, la fuerza se mide en newtons, la distancia se mide en metros y la constante de proporcionalidad tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Este valor de la constante, así como el valor de la carga eléctrica, pues sí la tenemos que aprender de memoria para los exámenes. Hay que también recordar que las cargas del mismo signo se repelen y de distintos signos se atraen. Empezando con un problema donde me dicen que una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentran a 2 metros de otra carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Aplicamos la ley de Coulomb, que es fuerza es igual a la constante producto cargas entre distancia al cuadrado. Sustituimos los valores, es la constante 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado por la primera carga que es de 3 por 10 a la menos 6 coulombs, por la segunda carga que es menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que son 2 metros al cuadrado. Vamos a multiplicar el signo más por menos me da menos y vamos a multiplicar 3 por 8, me va a dar 24 por 10. Aquí los signos los manejamos con esta ley de los exponentes donde me dicen que el producto de los exponentes se suman. Por lo tanto, me va a quedar menos 6 más menos 6, me va a quedar menos 6 menos 6. Coulomb por coulomb, coulomb cuadrado. Luego, elevo la distancia al cuadrado, que sería 2 por 2, me va a dar 4, y metro por metro, metro cuadrado. Nuevamente, tengo aquí el signo negativo. Obviamente aquí tengo el valor de la constante de proporcionalidad, ya tengo la suma de las potencias que es menos 12, obviamente coulomb cuadrado y 4 metros al cuadrado. El signo lo paso hacia la izquierda para que no me estorbe. Y ahora sí voy a dividir 24 entre 4, me va a dar a 6 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre metro cuadrado. Y la constante de proporcionalidad, pues todavía no la hemos utilizado. Se me cancelan los coulombs cuadrados, se me cancelan los metros cuadrados y todo me queda en newtons. Y multiplicamos menos 9 por 6 me va a dar 54 por 10. Aquí aplico nuevamente esta ley de los exponentes para las potencias. Entonces me va a quedar 9 menos 12 me va a dar menos 3 newtons. Esto, como está en potencias o más que nada en notación científica, tengo que esta potencia negativa, pues recorro el punto hacia la izquierda y como tengo otros lugares, entonces 1, 2,
y el tercero le pongo un 0, entonces me va a quedar menos 0.054 newtons, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso B. El campo eléctrico es la región del espacio que rodea una carga eléctrica. Como pueden observar aquí, las líneas de fuerza, que así se le conocen, me indican cómo es el campo eléctrico, la intensidad de ese campo eléctrico, etcétera, cuántas cargas generan ese campo, etcétera, etcétera, etcétera. La magnitud del campo eléctrico producido por un campo de fuerza sobre una carga de prueba es, la carga de prueba es una carga que metes en el área comprendida por el campo eléctrico que me genera una carga, como muestra aquí la figura, y queremos saber, pues, cuánto siente esa carga, o cuánto siente la magnitud, qué tan fuerte es ese campo, y eso me lo da la ecuación de campo eléctrico es igual a fuerza entre carga, donde el campo eléctrico se mide en newtons sobre coulombs, la fuerza en newtons y la carga eléctrica en coulombs. Y me preguntan lo siguiente, el campo eléctrico es una cantidad vectorial y su magnitud se mide en, bueno, pues ya vimos que el campo es fuerza entre carga, por lo tanto sus magnitudes es el inciso B, newtons sobre coulombs. En el siguiente problema me preguntan una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región? Tenemos campo eléctrico, fuerza entre carga, sustituimos valores, 0.04 newtons, entre 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Obviamente estos 4 newtons los vamos a convertir a notación científica, donde recorremos el punto 2 lugares hacia la derecha, por lo tanto la potencia es negativa, entonces voy a obtener 4 por 10 a la menos 2 newtons entre 5 por 10 a la menos 6 coulombs, divido 4 entre 5, pues es como 40 entre 5, me da como 8, pero es como es el 4, entonces 0.8, aplicando esta ley de los exponentes también aquí para manejar las potencias, donde tengo 0.8 por 10 a la menos 2 entre menos 6, entonces voy a tener que es menos 2 menos 6, porque este es menos de la ley, con el menos de la potencia menos 6, newton sobre coulombs. Por lo tanto, manejo los signos, me queda 0.8 por 10 a la menos 2, menos por menos me va a dar más, y obtenemos un total de menos 2 más 6 me va a dar 0.8 por 10 a la 4 newton sobre coulombs. Nuevamente retrocedo o recorro el punto 4 lugares hacia la derecha, para obtener la cantidad de 8000 newtons sobre coulomb con la respuesta del inciso B. La magnitud del campo eléctrico pues directamente proporcional a la carga puntual e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el campo y la carga. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Si yo quiero saber cuánto va disminuyendo o aumentando la magnitud del campo eléctrico, cuando yo pongo una carga de prueba, ya sea positiva o negativa, en las regiones de este campo, pues me dan esta ecuación que es campo o magnitud del campo es igual a la constante de proporcionalidad carga entre distancia al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque quiero saber a qué distancia es la magnitud de cierto campo que estoy estudiando, donde el campo se mide en newtons sobre coulombs, la carga en coulombs, la distancia en metros y la constante de proporcionalidad es de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado. Con esta ecuación pasamos a las líneas de fuerza del campo, que son muy importantes. Las líneas de fuerza me dicen qué tan intenso es un campo, si es que están muy juntas, si están muy separadas el campo es débil, pero también me indican la forma de las líneas de fuerza, cuántas cargas generan ese campo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 4 cargas iguales, pero obviamente con signos opuestos, entonces me generan una especie de rosa. Si tengo 2 cargas con signos diferentes, pero una es más grande que otra o el doble que la otra, me genera una especie de corazón. Aquí, si las cargas son opuestas, una positiva y una negativa, se van a atraer. Si las cargas son iguales, se van a repeler, entonces así me generan las líneas de fuerza de repulsión. Si tengo una barra negativa y una carga positiva, me va a generar una especie como de muñequita con vestido. Y si tengo la placa
positiva y la carga de prueba positiva me va a generar una especie de parábola o más que nada, sí, pues un conjunto de parábolas que me indican repulsión. En el siguiente ejemplo me dicen que la magnitud del campo eléctrico producido por una carga de 4 por 10 a la menos 9 coulombs a una distancia de 30 centímetros de su centro es de, pues, 400 newtons sobre coulomb. Pero para saber esa respuesta aplico la ecuación de magnitud de campo, que es campo igual a constante por carga entre distancia al cuadrado, sustituyo valores, que es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado, por la carga, que es 4 por 10 a la menos 9 coulombs, entre la distancia, que es de 30, pero ojo, aquí son 30 centímetros, para convertirla a metros multiplico por la potencia a la menos 2, porque el 100 tiene 2 ceros, por eso. Entonces sería 30 por 10 a la menos 2 metros, y esto está elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a multiplicar 9 por 4, me va a dar 36 por 10 a la 0. ¿De dónde salió este 0? Aplico esta ley de los exponentes, donde 9 menos 9, pues me va a dar 0, newton por metro cuadrado por coulomb, entre la distancia elevada al cuadrado, que son 30 por 30, me va a dar 900, por 2 por 2 me va a dar menos 4, cancelo los metros cuadrados, cancelo un coulomb de arriba con uno de abajo y todo me va a quedar en newtons. Por lo tanto, me va a quedar 36 newtons entre 9. ¿Por qué 9? Porque recorro el signo, o más que nada el punto hacia la izquierda, entonces bajo 2 niveles, voy a bajar 2 potencias, por lo tanto me va a quedar 9 por 10 a la menos 2 coulombs. Nuevamente manejo las leyes de los exponentes de división, esta que está aquí, donde a la n entre a la m es igual a la n menos m, me va a quedar 4 por 10, si yo divido 36 entre 9 me va a dar 4 por 10, aquí recuerden que está a la 0, menos 2 entre newton sobre coulombs, por lo tanto me va a quedar 4 por 10, menos por menos da más y me va a dar 10 al cuadrado newton sobre coulomb. Aquí, como está potenciado de 2 y positiva, le agrego 2 ceros y tengo 400 newtons sobre coulomb, que es lo que me dice la respuesta. Esto fue todo, jóvenes, con respecto a cargas. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte, si no se tiene un propósito. Denle like a mi video. Si tienen alguna duda, háganmelo en los comentarios para yo poder aclarar todo. Y recuerden que nos vemos en la siguiente clase.